Buenas tardes a todas. Gracias a todos los equipos de Podemos, en general, a los asistentes por haber venido. Y bueno, oía a Vicky, ¿no?, hablar de ese incidente de esta mañana de Melipilla, y antes de empezar con mi intervención quería apuntar otro hecho también para que veamos el justo punto de la connivencia, que yo creo que es criminal. No es una connivencia del que mira para otro lado y no pasa nada, de otra experiencia también de un periodista. Este periodista me contaba hace unos meses que uno de los personajes que ahora mismo está implicado por las cloacas, que se llama Eugenio Pino y que era el número 2 de la policía, el director adjunto operativo, en mando en esta trama policial prácticamente el cordón con la fuerza política, ¿no?, que impulsaba determinado tipo de actos. Me contaba este periodista que este Eugenio Pino le había llegado al despacho un ilustre periodista de este país, le había llegado este señor Eugenio Pino al despacho y le había ofrecido un informe policial de intoxicación, que le daba dinero por la publicación de ese informe de intoxicación en un medio no reconocido ahora mismo como connivente, y que si tenía algún problema judicial se ofrecía a ir al juzgado para defender ese informe como parte de una investigación policial. Quiero decir, yo creo que estas cuestiones, ¿no?, el incidente del periodista que cuenta Vicky y el que estoy contando yo ahora mismo, creo que refuerza mi opinión al respecto de lo que son las cloacas y cómo hay que ver las cloacas. Para eso me gustaría hacer dos pequeñas citas. Una que me gusta muchísimo, de Joaquín Costa, un político y jurista magnífico de principios del siglo XIX, que dijo que la corrupción no es una desviación de la estructura legal de un país, sino que la propia estructura legal de un país se convierte en el armazón indispensable para la corrupción. Y otra cita, esta del escritor Foster Wallace, que empezando un discurso en la universidad en la que daba clases dijo, un pequeño cuentecito de 2 frases, muy breve, en el que un pececito mayor iba por el agua y se encontraba con 2 pececitos pequeños a los que saludaba jocosamente: «Buenos días». Y los pececitos respondían: «Buenos días». Y decía: «¿Cómo está el agua?», le decía el mayor a los pequeños. Los pececitos llegaban su camino nadando, y al cabo de un rato le preguntaba un pececito al otro: «¿Qué es el agua?». Bueno, pues ¿qué es el agua? Pues ¿qué son las cloacas? Cualquier construcción política que en estos momentos quiera hacer pensar que tiene un principio con lo que ha pasado con Pablo Iglesias y que termina cuando Marlaska llega al Ministerio del Interior está mintiendo, radicalmente mintiendo. Las cloacas del Estado, yo lo llamo el Estado de las cloacas, forma parte de una estructura criminal consolidada en España. Era el ámbito natural de aquellas personas que a finales de la etapa del franquismo se dan cuenta de que van a perder su capacidad de control político en este país y se estaban preparando para amortizar todo su poder en un próximo periodo democrático. Todo el mundo sabía lo que iba a pasar. Para eso se crea un grupo que tiene un nombre específico que se llama Economía y Tecnología, en la que estaban los empresarios más poderosos de este país, los políticos que querían seguir mandando en este país, periodistas, policías, e incluyo otras patas mediáticas, que es la pata judicial, que existe y que ha sido reconocida en muchos ámbitos. De hecho, el señor Villarejo se jacta de tener el informe Jano. El informe Jano es un informe de control de togas. Y la pata empresarial, que es la que evidentemente consolida su poder político a lo largo de estos años. Para empezar, en la primera etapa del gobierno del Partido Socialista, con el señor Solchaga, que consigue reconvertir aquellas pequeñas empresas grandes empresas públicas, las reconvierte y privatiza. Nuestro compañero Karim Rubén Juste lo ha contado fenomenal en su libro IBEX 35, en la que hay una desviación inmediata de esas empresas a las grandes familias de este país que se apoderan económicamente de los sectores estratégicos en ese momento. Esa pata empresarial es la que construye el verdadero poder fáctico en este país y se utiliza a esas otras patas en cada uno de los hitos históricos que hemos pasado a lo largo de 40 años. Los GAL, algunas corrupciones de alto nivel, van operando y ganan negocio. No olvidemos que el señor Villarejo tiene un patrimonio en el extranjero de 16 millones de euros. Es decir, es una trama que ha sostenido un poder económico en este país y las grandes familias de este país.
¿Qué es lo que pasa con la irrupción de Podemos? Bueno, porque hay una estructura, que es la que realmente manda este país, que se ve seriamente comprometida con una fuerza política a la que no pueden controlar. No pueden controlar no solamente porque tenga la capacidad de no mancharse en ese espacio de corrupción, que era el agua natural en la que vivían las estructuras de este país, sino que además iba a apostar por políticas sociales que iban a suponer un gran problema para proveer de negocio sus propios negocios. Eso era un problema. Es un problema y a partir de las elecciones europeas, inmediatamente, yo recuerdo perfectamente como la semana siguiente, el señor Eduardo Inda publica un artículo con la primera información sobre la financiación ilegal de Podemos a través de CEPS. Fue la primera información, ¿no? Había recursos de Venezuela que se habían financiado a través de CEPS y CEPS era como el pozo natural de la financiación ilegal de Podemos. Se les olvidaba que CEPS desaparece en 2013 liquidada, pero bueno, les daba igual. El caso es que esta información, evidentemente, es el run que en otoño del 2014 todavía no había hecho mella en Podemos y que nos daban intención directa de voto como la primera fuerza, ¿no? Y es verdad, y hay que contar todo lo que pasa con Podemos. El 20 de diciembre Podemos saca unos resultados muy por encima de lo que ellos pensaban de forma previa a las elecciones, porque de cuarta fuerza, con una posibilidad muy residual de formar gobierno, se encuentran pues con una tesitura muy complicada que es la de formar gobierno. En ese otoño, en el otoño del 2015, hay dos hechos criminales. Uno es el robo de un móvil a una compañera, un robo que guardan y no utilizan, y se elabora un informe que ellos llaman PISA, por Pablo Iglesias, Sociedad Anónima, que se nutre de verdaderos documentos vacíos de contenido. De hecho, nos consta, porque así lo hemos averiguado durante estos años, que el señor, lo voy a decir aquí, Eugenio Pino, se va a hablar con quien era fiscal en aquel momento, Javier Zaragoza, y el señor fiscal le dice que eso es una auténtica basura y que no lo pueden judicializar. Pero les daba igual, porque a ellos lo único que les servía es que el señor Eduardo Inda, que es quien lo publica por primera vez, creo recordar que el día siguiente a la constitución de la Cámara, publica ese informe, la UDEF, el jefe de la UDEF lo manda al Tribunal de Cuentas y solo les bastaba, pues eso, que una fuerza como una asociación como Manos Limpios presentara una querella en el Tribunal Supremo. Pero el fuego ya estaba hecho, el descrédito sobre Pablo Iglesias estaba encima de la mesa y les servía fundamentalmente mediáticamente, porque todo lo que hacían sabía que iba a contar con el suficiente respaldo de un director adjunto operativo que podría declarar lo que hiciera falta, de los grandes mandos de la policía que iban a declarar lo que hiciera falta, que tenían unos poderes mediáticos controlados por esta estructura legal, la que vendía informes, la que cobraba dinero por no publicar noticias sobre Podemos, esa les iba a ayudar a dar la suficiente repercusión. ¿Alguien se olvida de la repercusión mediática que tuvo en enero del 2016 el informe PISA, que era una auténtica basura? Brutal. Y una querella en el Supremo. Y en aquel momento esa querella en el Supremo contaba también con la connivencia, que no sabemos por qué no fue, del Tribunal Supremo para que esa querella fuera adelante. No les bastó, hubo muchos problemas y muchas presiones para que en diciembre del 2015 el Comité Federal solo le da una orden a Pedro Sánchez y es que forme gobierno con quien quiera menos con Podemos. Esa fue la orden del Comité Federal del 2015, de diciembre del 2015, precio a la constitución de aquella Cámara que por primera vez estábamos en el Congreso. Todas y cada una de las fuerzas de este país, todas tenían un solo objetivo y era ese. Se convocan nuevas elecciones y era otro problema. Podemos no podía tener ese peso mediático y se construye otro caso que esta vez solo lo iban a utilizar en términos puramente mediáticos. Y es el caso del falso pago de Granadinas. El falso pago de Granadinas que se acusa a Pablo Iglesias de cobrar a través de un banco, el Europacific Bank, 250 y pico mil dólares en el paraíso fiscal de las Granadinas. Ese documento de pago, que es absolutamente falso, las firmas de los ministerios no se corresponden con los nombres de los ministerios, una auténtica barbaridad que publica Inda en su medio de comunicación, pero que al día siguiente el Europacific Bank desmiente porque dicen que ellos no trabajan con países bolivarianos marxistas, rojos, se desmiente, pero que al siguiente noche vuelve a publicar Inda y de la que se hacen eco otra vez
todos los medios de comunicación. La publicación de ese falso documento de pago es el fruto de un fracaso también de la policía política de este país, que intenta construir un caso más solvente. Se traen testigos venezolanos a España, que al final son tan cutres, porque eran unos narcotraficantes venezolanos, que no consiguen tener la suficiente solvencia para tener mínimamente un procedimiento judicial, pero les daba igual, iban a publicar lo que fuera, y publicaron ese caso. Eso es la precampaña del 2016. El tercer ataque que se hace a Pablo Iglesias, a Podemos, es la publicación de unos pantallazos de ese móvil que habían robado en el otoño, en octubre del 2015. Cuando estaba formando gobierno otra vez en el 2015, en ese momento es cuando se vuelve a publicar ese pantallazo. Si nosotros hemos tenido la capacidad de averiguar, porque en Podemos supimos perfectamente lo que estaba pasando, fue por la ayuda de mucha gente que nos ayudó. Desde que aparece Podemos en el panorama político, es verdad que tuvimos muchísimos ataques, pero también tuvimos la confianza de muchos funcionarios, de muchas funcionarias, de muchos policías que nos llamaron y nos avisaron. Nosotros tuvimos llamadas directas en el otoño del 2015 diciendo: están rastreando las cuentas de Pablo, tened mucho cuidado, están haciendo esto, tened mucho cuidado. Y nos empezaron a contar lo que pasaba en este país. Y es que en este país, lo que aparentemente parecía un espejo de corrupción aislada con tramas ocultas del Partido Popular era falso. Las estructuras de las cloacas habían existido siempre, desde Corcuera en el primer gobierno del Partido Socialista, en el gobierno de Zapatero con Rubalcaba. Rubalcaba es el que da la medalla en 2009, esa medalla roja, se la da, la medalla pensionada, a Villarejo, y es el que le nombra comisario. Nosotros, al margen ya de estos procedimientos judiciales que hemos llevado a cabo en Podemos y que se han desentramado finalmente, después de mucho trabajo, y lo garantizo, en diferentes causas judiciales, también en el Congreso dimos la batalla, con la creación de una comisión de investigación sobre el Ministerio del Interior. ¿Y qué pasó en esa comisión? Que el verdadero pánico, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, era que hubiera algún tipo de mancha y querían amortizar que se encapsulara en el Partido Popular, en el Gobierno, en el Ministerio de Fernández Díaz. Por eso ahora tenemos que ser tremendamente conscientes de la situación de absoluta excepcionalidad que vivimos. Por fin hemos conseguido arañar mínimamente a una trama corrupta que ha arrastrado España en los últimos 40 años. Pero la convicción que quieren hacer, o sea, lo que pretenden en este momento, es encapsular las cloacas en un problema con Pablo Iglesias. No, el ministro no pasa nada, Sánchez, no pasa nada, todo está controlado. Aquí estos son muy malos los del Partido Popular. Se lo va a comer el secretario de Estado, como mucho el ministro Fernández Díaz, es una cosa puntual. Y nosotros, y por eso es la fuerza que comentaba Julio, que contaba Isa y que contaba Vicky, por eso tenemos que ser todavía muy fuertes y seguir avanzando, por eso es tan importante esas elecciones, para que no paren aquí las cosas. Si nosotros consentimos que el daño que han hecho a la democracia en estos momentos se circunscriba a un momento, a una anécdota, en un momento determinado, seguirán pasando las mismas cosas. Y nosotros no venimos solamente a luchar porque Podemos limpie su imagen. Venimos a luchar para que se consolide en este país un Estado de Derecho democrático y social. Eso a lo que tanto miedo tienen. Por eso tenemos que transmitir a todo el mundo que no es un problema puntual del Partido Popular. Es un problema que afecta a las más altas esferas de este país. Insisto, hay que hablar de la pata judicial, que es muy importante. Nosotros hemos puesto un montón de denuncias que se nos han archivado, sabiendo perfectamente lo que pasaba. Estamos en un procedimiento judicial, como es el del pequeño Nicolás, que es el caso clave y que por fin mete la mano en las cloacas. Y no es una charlotada de un tipo imberbe, no, es un verdadero perfectamente importante. Tenemos que seguir arrastrando todo esto para que sigan pasando cosas, para tener la capacidad de que este país de verdad cambie en términos sociales, que exista la capacidad de que el salario mínimo siga creciendo, que las pensiones se indexen a la jubilación. Tienen miedo a una revolución en términos sociales que acabe con el poder económico de esta gente. Pero insisto con las patas. Está la pata judicial,
no nos olvidemos, el informe Jano, que lo tiene Villarejo para controlar lo que pueda pasar. Tenemos una pata mediática que va mucho más allá de estos personajes puntuales que están pasando. Los medios de comunicación tenían la capacidad de decir cosas y no las contaron, pero es que además estaban cobrando en los términos que hemos comentado antes. Tenemos la pata política, tenemos la pata empresarial, que es la más importante. Hay nombres que han salido en el pequeño Nicolás, como son el señor Mauricio Casal, como son Ferentino Pérez, Javier Delgado, como son Adrián de la Joya, el que dirige Indra, el de las elecciones. Todos esos nombres están ahí, preservando sus cuotas de poder. En definitiva, tenemos que ser fuertes, esta batalla no se acaba aquí, tenemos fuerza, tenemos capacidad, seguiremos luchando en los tribunales, seguiremos luchando en el Congreso, seamos los que seamos, pero desde luego con la mirada puesta en que nosotros vamos a seguir dando la batalla, que no nos van a echar para atrás, que las presiones que tenemos son muchas, desde luego, pero que estamos preparados para seguir adelante. Y luego reconocer la exposición que ha hecho Pablo Iglesias en este partido para parar personalmente el descrédito durante estos años. Aún así, yo creo que somos una organización capaz de devolver la bofetada en términos puramente intelectuales y que seguiremos luchando y que este 28 de abril será importante para seguir dando la batalla y demostrar que somos la única fuerza capaz de acabar con el estado de las cloacas en este país. Muchas gracias.